Y estamos ya con nuestra segunda entrevista de esta mañana con Luis Villarroel, profesor de Propiedad Intelectual de la Universidad Mayor. Muchas gracias por estar con nosotros, Luis. ¿Qué tal? Muy bien, Fernando. Buenos días a tu auditorio. Sobre propiedad intelectual, yo creo que en algún momento dado debiera, quizás este es un buen comienzo, debiera hacerse una suerte de propedéutico básico sobre a qué cosas están sujetas a lo que llamamos propiedad intelectual, cuáles no, cuándo hay contención de probablemente dos o tres, ya sea invenciones o situaciones, o incluso, como ha ocurrido muchísimas veces, canciones que simultáneamente abogan una determinada autoría y son muy parecidas. ¿Dónde entra? ¿Cómo se determina la propiedad intelectual de algo? Fernando, en primer lugar, la propiedad intelectual es un derecho que en general tienen todas las personas, que es un derecho de personas, que realizan una creación o bien recrean una creación mediante sea su cuerpo, como un actor o un cantante. Y eso es lo que está dentro de lo que se denomina derechos de autor y derechos conexos. También hay otra categoría de propiedad intelectual que digamos que es una subclase que se refiere a los derechos de propiedad industrial, que a nivel mundial se entienden incorporados dentro del concepto de propiedad intelectual. Ahí es un derecho que se da a quien realiza una innovación, una solución a un problema técnico, el que desarrolla procedimientos que hacen que se generen resultados Sí. en el mundo que sean útiles. Ahora, Entonces, déjame hacerte una pregunta ahí. ¿En qué se diferencia esta lógica que tú estás describiendo de propiedad intelectual con, por ejemplo, las patentes? Claro, o sea, en el caso de una patente se le da a una persona que desarrolla una solución a un problema técnico, ¿ya? A diferencia del derecho de autor, que es el que se da a quien realiza una expresión creativa que está en el ámbito de la literatura, del arte, de la ciencia. En un caso, digamos, muy simplificado, estamos hablando de creaciones que tienen una finalidad estética, y en el otro una solución a un problema práctico. Pero en el fondo tiene un elemento común, que son, si tú vas al ADN, ya sea de la obra sujeta a derecho de autor o de la patente, que una solución a un problema técnico es conocimiento. Entonces, eso es lo que genera tanta polémica en torno a la propiedad intelectual, porque en el fondo estamos frente a un derecho de exclusión respecto al conocimiento. Entonces, y ahí viene el problema, porque tú dices, ¿cómo genero yo más conocimiento? ¿Liberando el conocimiento o generando barreras de exclusión? Entonces, tú tienes, desde el punto de vista de política pública, una opción. Yo, para que hayan más escritores, que hayan más compositores, yo tengo que generar un derecho de exclusión en favor de los escritores actuales, a los cantantes actuales, respecto del público, o bien yo genero límites a los derechos de los cantantes, de los escritores, para que haya una formación, que haya la posibilidad de producción de creaciones incrementales, y con eso se generan, digamos, un campo fértil para que la semilla de los futuros escritores y cantantes sea factible. Entonces, y ahí viene la polémica, ¿me entiendes tú? Porque algunos dicen, y como ha pasado, digamos, en Chile, que la ministra de Cultura ha dicho, mira, en realidad es importante que tengamos un compatible, ¿no es cierto?, el derecho de autor, que es un derecho de exclusión, porque es un derecho de autorizar o prohibir el uso de la obra, ¿me entiendes? Que ese derecho tenemos que compatibilizarlo con el acceso a la cultura. ¿Por qué? Porque obviamente mientras más prohibición tú tienes, son menos las posibilidades que tiene la gente común o las instituciones de poder disfrutar de la cultura. Entonces,
y es una, digamos, una posición que no es solamente en Chile, sino que a nivel mundial. De hecho, actualmente en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual hay una agenda especial que se refiere a las excepciones y limitaciones, porque hay un consenso mundial que el derecho de autor, para que cumpla su función social y esté compatible con el bien común, no solamente de la sociedad, sino que de los propios autores, es que tiene que tener límites. Entonces, por eso es que te digo que es tan, digamos, importante tener esta conversación. ¿Dónde deben estar los límites? Ya, es interesante el fenómeno porque te voy a poner el ejemplo de nosotros, la radio. La radio estamos sujetas a pagos de derecho de autor cada vez que tú pones una canción. Y eso ha causado bastante conversación, discusión en el pasado reciente. Se han hecho cambios y modificaciones. De hecho, hay algunas radios que por ejemplo, solo tienen música de un tipo o de un país, llamémoslo así, porque o programas que eventualmente podrían graficar lo que se está señalando, un podcast que yo hago a través de una radio, por ejemplo, y trato de graficar algo con una canción, bueno, esa canción está sujeta a derechos de autor. Claro, o sea, mira, en realidad es que por eso es que está esa tensión, y que no solamente de la radio, sino que son de las bibliotecas, de los archivos, de los museos, de los establecimientos educacionales, de las personas con discapacidad, porque y ahí te aprovecho el espacio, así que en realidad todos queremos proteger a los autores, y todos queremos proteger a los artistas, pero hay que tener ojo que en realidad tenemos que proteger también a la sociedad en su conjunto. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿cómo protejo mejor el interés del autor, del creador, del artista, sin dañar otros intereses que son tan valiosos? Entonces, por eso es que me pareció genial lo que dijo la ministra, que en realidad tiene que ser eso a través de una combinación de derechos que son de autor, propiedad intelectual y derechos laborales. ¿Me entiendes? Entonces, porque el derecho de autor tiene el problema, como te digo, de la exclusión. Entonces, y así como la radio, digamos, tiene una tensión en cuanto al pago de las licencias, por ejemplo, en el caso de las bibliotecas, tienen un tremendo problema con los museos, porque si no tienen una excepción al derecho de autor que les permita hacer las copias de preservación, resulta que los libros se les deterioran y después no tienen cómo recuperarlos. O sea, el mejor ejemplo fue, y terrible, fue el incendio del Museo de Historia en Brasil, en la cual se quemó todo el museo y no habían hecho copias de preservación de las obras. No, por supuesto. Entonces, yo entiendo que hay un montón de ese tipo de materia, lo que solamente porque uno no entiende mucho cómo opera el sistema, pero por ejemplo, yo entiendo que el derecho de autor y la propiedad intelectual tienen en gran medida que ver con que los eventuales beneficios que deriven de una obra, por ejemplo, en términos culturales, vayan a quienes efectivamente las crearon. Y ahora yo entiendo, por ejemplo, tú tienes diversas formas de que esas personas tengan acceso a una retribución. Sin duda, un cantante puede vender sus canciones a través de lo que antes eran discos, CD y ahora una serie de otras variables en redes sociales, y simultáneamente él además recibe un pago cada vez que su canción funciona en una radio o en un canal de televisión. Claro, o sea... Ad eternum, digamos. Claro, o sea, en realidad el sentido del derecho de autor, ¿no es cierto?, es promover la creatividad dando un reconocimiento moral al autor por su creatividad y también, ¿no es cierto?, la posibilidad de una compensación económica. Eso es la teoría. Pero el problema está que normalmente los derechos de autor del artista se ceden y en el fondo cuando tú estás pagando derechos de autor
yo no quiero dar cifras, pero probablemente la mayoría va, sobre todo de las obras que son comerciales o que tú ves en Chile, van a, digamos, a grandes editoriales, ya sea de la música o grandes editoriales del cine o de los libros. Entonces, al final, en la práctica, estamos teniendo un problema que hay un derecho de autor sin autor. Entonces, por eso que tenía tanto sentido que constitucionalmente se protegiera, digamos, la norma fuera que se protegen los intereses morales y patrimoniales de los creadores y de los artistas, y no, digamos, focalizarnos en el derecho de autor, porque de nuevo el problema del derecho de autor es que es un derecho, en su aspecto patrimonial, que es lo que importa en el bolsillo, se cede. ¿Te fijas tú? Entonces, claro, ahí hay un problema que tiene que ser suplido para compensar a estos autores o creadores por el derecho laboral, porque desde el punto de vista del derecho de autor, en la medida que se cede, claro, queda complicado. Sí. Alguna vez estamos conversando con Luis Villarruel, profesor de Propiedad Intelectual de la Universidad Mayor, ex vicepresidente del Comité Permanente de Derechos de Autor de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Luis, alguna vez yo me acuerdo que se decía con relativa frecuencia, no ahora, pero que la firma más absolutamente exitosa en la historia de la propiedad intelectual era Lennon-McCartney. Claro. Que era para todas las canciones de los Beatles en su apogeo, estaban siempre había ahí al final de la descripción de la canción un Lennon-McCartney que eran los autores. Claro. O sea, a ver, sin ninguna duda, tú puedes tener digamos, una empresa basada en derecho de autor, y si tú eres un artista como Lennon y como McCartney. El punto está es que la gran mayoría de los autores, o los compositores, los desarrolladores, que no están en una posición, digamos, de poder, al final del día no tienen esa posibilidad. Entonces, por eso es que hay que diseñar normas de derecho de autor atendiendo a las realidades de cada país, y por eso nos preocupa mucho, ¿entiendes tú?, que se crea que hay un solo derecho a autor y que mientras más sea es mejor, porque lo que le conviene a cada artista o a cada creador es diferente. Piensa tú que el derecho de autor, la misma norma, se aplica tanto para un desarrollador de software como para un artista callejero, como para un escritor, y son obras de completa diferencia en su naturaleza. O piensa tú que está registrada en el registro de propiedad intelectual la frase "estamos bien los 33". Sí. Eso como derecho de autor. Entonces, tú dices, bueno, o sea, ¿tiene el mismo sentido hacer la misma prohibición de uso para todas estas obras? No, probablemente no. Ya, pero perdona, discúlpame ahí una cosa. Pero ponte, me parece muy atingente el tema ese de la frase de "estamos bien los 33". ¿Esa frase la reclama quién? Bueno, la reclamó el que la escribió. Sí. Y se la inscribieron. O sea, ahora, podemos discutir si el registro de propiedad intelectual se equivocó al inscribirla, pero se inscribió y hay una presunción de derecho de autor sobre ella. Entonces, eso te demuestra que la ley tiene que determinar muy bien qué es lo protegible, los requisitos de protección, porque si no, o sea, imagínate, tendríamos que, en estricto derecho, nosotros pedirle permiso al autor de esta frase para nosotros poder decirla. Así como tú en una fiesta tengas que pedir permiso o pagar una licencia por poner una canción. Entonces, desde el punto de vista del interés público, tú tienes que delimitar muy bien qué es lo que merece una protección y en qué casos esa protección tiene que compatibilizarse con la libertad de información, con la libertad de creación, con la educación. Entonces, y por eso te digo, preocupa, digamos, esa mirada que es muy mirándose al bolsillo de las entidades de sociedad de gestión, que se han arrogado la representación de los artistas y los autores en general,
instancia que solamente ellos representan a una parte de la visión de la propiedad intelectual. Entonces, sí, es bien interesante eso, Luis, porque hay diferencias, por lo menos me parecen a mí bien claras en determinados materiales. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Ya lo conversamos. Cada vez que una radio pasa una canción, eso eventualmente debiera traducirse en algún tipo de pago por derechos de autor. Pero si es que yo compro un libro y se lo presto a alguien o se lo regalo a alguien y ese alguien se lo presta a otro, etcétera, porque se haya leído 800 veces, lo que se pagó ya se pagó. No está sujeto a la misma lógica de reproducción, de pago por cada vez que se reproduce, cayó. Lo mismo, hoy en televisión había un tema, no sé si que se habrá resuelto, sobre qué pasaba si tú repetías teleseries. ¿Tienes que pagarle a los actores de nuevo, a pesar de que es un video, ya no dejó de ser un trabajo básicamente reciente? Sí, no, muy buena pregunta. Mira, lo que pasa es que los derechos de autor no es un solo derecho, no es una sola facultad, sino que son varias. Entonces, una facultad que es como la esencial es el derecho de hacer una copia, una reproducción. Tú no puedes copiar un libro, ¿ya? Tú no puedes hacerle una copia a una canción, no puedes hacerle una copia a una foto. Eso es el derecho de copia. Pero también está el derecho de prohibir que se modifique. Tú no puedes a una foto, meter tú, a un cuadro, pintarle bigotes o a un libro hacer tu versión y cambiarle el final. Tampoco puedes hacer la traducción. O sea, está el derecho de traducción, está el derecho de distribución al público de copias, está el derecho de radiodifusión al que tú te refieres, está el derecho de comunicación al público que se refiere a las transmisiones por internet o las puestas a disposiciones como en Netflix. Además, está el derecho de arriendo. Y en algunos países también está el derecho de préstamo. Afortunadamente en Chile no existe el derecho de préstamo. O sea, cuando una biblioteca presta un libro, no está obligado a pedir permiso ni pagar. En otros países puede pasar. ¿Te fijas? Entonces, en el caso, ¿me entiendes tú?, de las películas, claro, efectivamente, cada vez que una película se reedita, se vuelve a poner en pantalla, tiene que pagar una licencia. El problema está en que en Chile la cosa está muy mal regulada. Fíjate, en Estados Unidos, cuando tú filmas una película, quien tiene todos los derechos de autor es el productor. En consecuencia, el canal de televisión, la radio, el sitio web que quiere publicarla, solo le tiene que pedir al productor y pagar una licencia. Pero en Chile, gracias al lobby que hicieron las entidades de gestión colectiva y sector interesado, hoy día, cuando una señora prende la televisión en un boliche o bien un canal de televisión quiere pasar una película, tiene que pagarle el derecho de autor cada vez que lo pase al productor, si concentra todos los derechos de autor. Además tiene que pagárselo por la misma película al director y guionista, un segundo pago que va por canal diferente, y además le tiene que pagar a los actores que van por un canal diferente, y además le tiene que pagar a la SCD la música. O sea, para que tú veas una película, ¿me entiendes tú?, el canal de televisión tiene que haber pagado todo eso. Esa película luego es recibida en un televisor, pensemos en San Fernando, donde la señora Juanita. Bueno, la señora Juanita tiene un televisor ahí. En consecuencia, va a llegar alguien de la SCD y le va a decir, señor, págame la música que viene en la película. Ok, le paga. Después va a llegar el de la entidad colectiva de las películas. No sé, podrá ser Ejeda. Y le dice, señor, págame porque usted está ocupando la película que es mía. Ok, le paga. Después viene Chile Actor y le dice, señor, sabe que usted está ocupando la actuación y me tiene que pagar aparte el derecho. Y después viene el de la Sociedad de Gestión Colectiva que tiene los derechos del directorio guionista y le dice, sabe que además paguen. Y ese mismo acto, Fernando, en Estados Unidos, la señora que tiene un televisor en su local no paga nada. Entonces tú decís, ¿qué está pasando en Chile? ¿Qué poder tienen estos grupos de presión? Entonces preocupa. Sí, yo me acuerdo que en algún momento dado, conversando con algunas personas sobre, por ejemplo,
una cosa que yo encuentro bastante, bueno, pero ya lo podremos conversar mucho más adelante eso, Luis, el hecho de que de repente tú pagues cantidades brutales en un canal de televisión por llevar, por ejemplo, a alguien que acaba de sacar un nuevo disco, te pongo un ejemplo. Y tú lo llevas al programa de más top rating de ese momento y el tipo te pide, no sé, 3 millones de pesos por salir. En otros países, la cosa es exactamente a la inversa. Los tipos, el canal le dice, yo te pago $50 porque tú vengas. Pero yo tengo, entonces tú dices, pero ¿cómo me vas a pagar $50? Sí, $50 te pago porque tú vengas y muestres tu canción. En nuestro promedio en el canal es que te van a ver 35 millones de personas. Si tú tuvieras que llegar a 35 millones de personas solo por tu cuenta, ¿cuánto te costaría? Yo te pago $50. Y esa es una diferencia enorme en términos para exactamente lo mismo, que es el interés del cantante en ese caso es que se reproduzca lo más masivamente posible su nuevo disco para que la gente efectivamente lo compre, que es el negocio, digamos. Sí, o sea, mira, Fernando, yo creo que en este minuto hay un abuso a los artistas y cantantes cuando, no solamente a los cantantes, sino que en general a los que publican por plataformas digitales. ¿Ya? O sea, en el fondo, en eso tenemos que ser honestos, el sistema es muy poco transparente. O sea, cuánto paga Google, cuánto paga YouTube, cuánto paga Spotify, a los artistas es una vergüenza, porque ellos tienen un poder de mercado tal, que ellos abusan de su posición dominante y es, o sea, no sé, yo tengo un sobrino que es músico, entonces me dice, mira, yo tengo esta canción, pero resulta que hay un agregador que recibe la plata y al final al músico le llegan 2 pesos. Y eso es inaceptable. Y hay un movimiento internacional porque, digamos, ponerle control a las plataformas. O sea, en algunos casos, tenemos abusos que se cometen por intermediarios que dicen representar el interés de los actores o de los artistas, y en otros casos tenemos abusos que son, digamos, de plataformas o de industrias culturales, por ejemplo, la industria fonográfica, cómo trata a sus artistas. Entonces, el punto es que lo que al menos, lo que es la posición que yo represento y los conglomerados de sociedad civil con los que comparto es, queremos proteger al autor, queremos proteger al creador y creemos que el mejor sistema no es solamente el derecho de autor. Y si es derecho de autor, tiene que ser equilibrado para que no hayan abusos. Entonces, y por eso es que es tan importante que quede flexibilidad a la legislación nacional para caso a caso. Tú digas, mira ya, efectivamente no puede ser que a la señora Juanita le cobren, vayan 5 personas a cobrarle por la misma película. Tiene que haber un sistema en el cual esto se condense en un solo pago. La plataforma tiene que decir transparentemente cuánto paga. Las entidades de gestión colectiva tienen que decir cómo definen a quién le pagan qué. Sí. O sea, en el fondo hay poca transparencia, ¿me entiendes tú? De cuál es el mecanismo para definir cuánto dinero le va a cada uno. Oye, antes de terminar, porque mira, aquí una muy buena amiga mía ¿ya? Me está pidiendo una situación particular. Ella es probablemente una de las mejores traductoras de castellano a inglés que hay aquí en el país y pregunta sobre los derechos de traducción, si eso tienen que ver también con la propiedad intelectual. Sí, claro, por supuesto. O sea, la obra traducida es una obra derivada. En consecuencia, el titular de esa, digamos, el que ha hecho la traducción, ella es autora de una obra derivada que es la obra traducida. Sin embargo, para que ella pueda tener derechos de autor y en realidad hacer la traducción, ella requiere la licencia o autorización del autor de la obra original. O sea, si ella va no sé, pues va a llevar a García Márquez al inglés, pues ella tiene que pedirle permiso a García Márquez. Pero ella va a ser la titular del derecho de autor sobre la obra traducida. Salvo que sea una obra del dominio público, desde luego.
Y desde ese punto de vista, ella recibe un solo pago una vez que se traduce la obra, digamos. No es como las canciones que reciben pago cada vez que se toca o cada vez que se compra un libro. Fernando, las obras musicales, las literarias, las de software, se le aplica el mismo régimen, salvo excepciones. Ya, ahora, y termino porque me queda un minuto, pero esto de alguna manera hace que uno tenga ganas de escuchar música clásica todo el tiempo, digamos, y que tiene una... Yo siempre pensé que, oye, ¿por qué no hay más música clásica? Y me he dado cuenta que no tiene que ver por disposiciones de radio de generar mejores costos, sino que básicamente no hay melomanía masiva en el país, digamos, porque entiendo que se pierden los derechos de autor después de un determinado tiempo, ¿no? Claro, o sea, uno de los contratos social dice a un bien público que era el conocimiento le vamos a dar una exclusividad por un tiempo determinado. Y después de terminado ese tiempo, cae en el dominio público y tú lo puedes ocupar libremente. Ahora, en el caso de la música clásica, eso es muy relativo, porque normalmente lo que tú vas a tocar va a ser una obra de Chopin, pero que tiene arreglos. Y en consecuencia va a tener derecho de autor esos arreglos, y en consecuencia igual tienes que pagar, Fernando. Así que no te arrancas. A la vuelta de la esquina te pillan igual. Sí, van a pillar igual. Bueno, muchísimas gracias, Luis, por estar con nosotros hoy día aquí en Combinación Clave. Que te vaya muy bien. Gracias, Fernando. Chao.